Segundo bloque de 30 Online. Y veo que le decía, este es un programa de amigos. Sí, señor. Grandes amigos. Y le voy a decir una cosa, además. Mira, Discúlpeme, discúlpeme, pero... otros amigos que teníamos que no daban mucho, ¿se acuerda que íbamos a durar poco nosotros dos? ¿Se ¿no? acuerda que algunos sí, eso nos lo Un contó poco, Lucía mira, Raffo? Vio que Lucía claro, Raffo Lula, es una no, especialista no de la meter el quería dedo en la mandar al llaga. frente. No sé quién dijo, no podemos decir el nombre de quién dijo, yo ¿no? sé Que quién el dijo. programa... Debería tener coherencia política. Pero escúcheme, en este programa tenemos alguien que nos va a hablar de granos, pero además, le voy a decir una cosa, tipo un éxito en el seminario del Consejo de Ingenieros Agrónomos, en el Congreso de Paisana, además, bueno, el tesorero de Sepia. Así que claro, un gusto tenerlo acá. Ustedes se tiran flores entre ustedes, son impresentables. Tengo que presentar el tipo de tesorero de Sepia que maneja el presidente lo al tesorero, muy bien. Gustavito, bien. un gusto No, pero tenerlo. bien, él Salió muy bueno, linda experiencia, todo. Además, como dijimos, ahora acaba de salir, le mandaron a todos los matriculados, viste, con el link, y qué sé yo, me llama el listado, pero un listado de gente enorme, de expositores, en realidad, Sí, todo sí, viste, sí, cuando sí. la gente va por la camiseta Y por mucha gente aportar. participando también, Muy ¿no? bueno, Eso es muy importante. bueno. Sí, creo que Gustavo, fue interesante. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En un momento decíamos, bueno, que mucha lluvia, que no van a sembrar, que se les atrasa la soja, estamos tratando de ver a ver que les vaya mal. Pero aparentemente, creo que leía 96% sembrado la soja, algo por el estilo. Sí, digamos así, que fue un poco lo que planteábamos el otro día en el seminario, ¿no? En realidad la situación en Estados Unidos es complicada, digamos. Por lo menos parecería que las tendencias que ellos están marcando no se van a cumplir. A ver, y decíamos también una semana vista que estaba faltando un 5% a sembrar. Uno piensa el 5% es algo marginal, ¿no? Sí, sí. Pero ellos son casi 34 millones de toneladas las que siembran, de hectáreas, con lo cual 5 por 3, 15, casi 1.800.000 hectáreas. No es menor. Vemos esta semana que no se terminaron sembrando, o por lo menos hasta ahora no se sembró, con lo cual viene atrasado eso, o probablemente se termine resembrando, con lo cual, digamos, tenés un efecto... Eso es soja. En soja. Ok, maíz viene retrasado. El maíz también. ya está todo listo, Ajá. viste que es bastante más, digamos, un poquito más, los tiempos son más adelantados. Pero en el caso de soja tenés eso y tenés el impacto de lo que es un cultivo que, a decir por los expertos, está sufriendo en zonas donde está realmente totalmente anegado. O sea, ha llovido realmente muchísimo, no hay pronósticos muy buenos. Y bueno, esto se empieza a ver en el mercado. En el mercado externo, ¿no? El mercado externo todavía está algo aletargado por otros temas, que ahora, si querés, lo vemos. Pero el mercado externo, yo creo que lo hemos visto cuando prácticamente saltó casi, te diría, casi 50, 60 dólares en pocas semanas, se volvió a caer, vuelve a subir. ¿Qué pasa? Esto claramente lo que muestra es una oscilación típica de lo que es la volatilidad de un mercado climático. O sea, están todos a la expectativa y además hay muchos fondos que están entrando y saliendo para hacerse su diferencia. Entonces, independientemente de que la cosa esté bien o mal, cuando llegan a un determinado nivel, salen, ganan, vuelven a entrar y así sucesivamente. ¿Cuánto fue la producción del año pasado? ¿Cuánto estiman en la consultora tuya que puede ser esto hoy, a priori? Estamos hablando de Estados Unidos en particular. Estados Unidos en particular. Y el año pasado fue el récord en 108 millones de toneladas. Ajá, ya teniendo 2 millones de hectáreas menos, y complicaciones en alguna... vamos por parte, 108. Este año ya Luz hablaba de 104, porque había una pequeña ajuste entre rendimiento y área, porque estábamos partiendo de niveles realmente súper récord. Y ahora, bueno, yo te diría que, digamos, no está totalmente descartado que se vaya a sembrar, pero si hablas de 1,5 millones, base 3.000 kilos, y estás hablando de no menos de 5 millones, más el efecto que pueda tener potencialmente el total vía rinde. Entonces, si estás hablando entre 5 o 10 millones, entre comillas, todavía es temprano esto, pero entre 5 y 10 millones, y sabés que tenés 12 millones de stock en los americanos, y bueno, es volver más o menos a la situación de 3 años atrás, lo cual no implica que el mundo, digamos, convalide esos precios, ¿sí? Estados Unidos tiene una situación interna muy, digamos, atractiva en sus consumos. ¿Por qué? Porque tiene gran parte de molienda y una necesidad de harinas y aceites interna. Entonces, que suba el mercado de Chicago a veces lo que produce es que el resto de los mercados, básicamente Brasil y Argentina, tenga que adecuar sus primas, sus descuentos sobre este mercado para llegar a los países de destino. Ahora, vamos a la hipótesis de tienen 12 millones, supongamos que tuvieran 10 millones menos, estamos en un stock como el anterior. ¿Cuánto influye en el mundo, cuánto puede influir en un escaloncito más o menos de precios esto? Bueno, por eso insisto con el tema, o sea, internamente es volver a una situación, no lo quiero hacer exactamente lineal, pero cuando pasó esto hace 2 o 3 años, estábamos en un precio interno
te diría casi $120 arriba del actual, lo cual no es menor. Eso, insisto, no se convalida a nivel internacional por estos motivos que hacíamos referencia. ¿Quién está presionando en esto? Ahí están los chinos por un lado queriendo comprar y van a tratar de comprar donde hay mercadería y no tienen conflicto. Entonces, ¿por qué se van a enganchar con un problema interno americano cuando en realidad hay mucho en el resto? Pero yo creo que de todas formas podés tener un precio bastante más atractivo. Y esto yo creo que más atractivo, perdona, ¿qué puede ser? O sea, una hoy idea, estás hablando, digamos, yo creo que podés empezar a pensar en nuevos pisos. Hoy hablabas de 2.25 en la disponible, 2.30, y podés empezar a hablar de 2.50 y algunos por más efecto del niño que venga, digamos, o que estemos inmersos con agua que va a caer en unos meses. Yo creo que, digamos, hoy estamos más influenciados por el hemisferio norte que otra cosa. A ver cómo va evolucionando esto. Y son 15 días cruciales. Claro, sí. O sea, de acá a agosto ya tenemos más o menos definido cómo viene la mano a nivel del hemisferio norte. Después habrá que ver cómo sigue el hemisferio sur. Pero es atractivo el tema. Y esto, insisto, creo que digamos, si bien está un poco, digamos, divorciado del mundo, empezás a ver algún efecto en los productores. ¿Por qué? Uno analiza las ventas efectivas, ¿sí? A precio. Lo real, digamos. Real, porque uno en realidad ve que las ventas son muy buenas, está vendido el 50% de la cosecha, pero cuando vas a ver exactamente cuánto está a precio, y habrá unos 20 millones, que igual es un montón. Pero de esos 20 o 20 y pico de millones que hoy ya han vendido, a precio realizado, en el último mes hicieron casi 9 millones. Quiere decir que el productor se sintió en la necesidad de ir cubriendo financieramente algo que ya no dispone, o sea, no tiene trigo casi, no tiene mucho maíz, empezó a vender la soja. Llamativamente, cuando uno hace un análisis semanal, 1.800.000, 2 millones de ventas. Basta que empiece a haber ruidos externamente que esos 2 millones cayeron a 1. O sea, el productor empieza a ver de nuevo, guarda, acá puede pasar algo. Con lo cual vamos a ser un poquito más cautos, ¿no? Y se frena un poquito en vender. Y se empieza a frenar. Un comentario de trigo. ¿Cómo estamos en el tema de área? ¿Está en la caída como se esperaba? Yo creo que ser sí. De las peores? Yo creo que sí. Estamos hablando de 3 millones y medio. Digamos, están hablando de 3 millones y medio. Algunos son bastante más pesimistas. Hay que ver un poco el ritmo de siembra se es cayeron lento, de las 3 ¿no? millones, ¿no? Algunos se cayeron de las 3. Con lo cual sería el récord absoluto, o sea, de lo que a 3 nivel millones es el optimista. No, 3,5 yo te diría que es una base que hoy todavía parece... Van de 2,8 a 3,5, digamos. Si estás en 2,8 es pensar totalmente en lo más bajo de la historia, porque 360 para ser exacto fue en 1898, así que si seguimos buscando vamos a llegar a la colonia. ¿Y el año pasado cuánto había cerrado el final? ¿400? Y el año pasado estábamos cerca de los 4.200.000, te diría, con lo cual la caída es importante. El punto es que uno que empieza a andar dando vueltas por el interior y te vas a las zonas trigueras por excelencia. El otro día estábamos en Balcarce y me decían, acá no vamos a hacer trigo. Claro. En Balcarce. En Necochea no vamos a hacer trigo, vamos a hacer cebada, vamos a hacer otra cosa. Digo, pero si llega a haber alguna, posibilidad, algún precio un poquito más atractivo, o por lo menos lo que estamos aspirando es que no haya tantas restricciones. O sea, que el tipo que lo hizo lo pueda vender, no como ahora que no sabe a dónde venderlo. ¿Qué decían? Y dice, y bueno, en definitiva me quedo con el trigo que tenía, lo dejo en una bolsa, hago cebada, y si el precio del trigo sube, liquido el trigo viejo. También, claro, y además sube la cebada. Sí, cuál es el concepto, ¿no? Te estás perdiendo por ahí de jugarte a tener un trigo de buena calidad y venderlo bien. Ese es otro mucho tema, de lo que ¿no? queda no es de exactamente no buena es exactamente, calidad. Yo soy y la calidad es cliente distinta. tuyo, me siento cuando vos te sentás con los clientes y todo, ¿no? Y soy un tipo esperanzado y que creo que a lo mejor puede pasar algo piola. Podría decir de repente que si aposté a sembrar trigo, seguramente con las perspectivas, el Topo Rodríguez ya habló. Del PRO ya sabemos lo que piensan, lo dijeron, lo tenemos grabado, etcétera. Massa lo mismo, creo que esto lo hizo lo mismo. O sea, el que se la jugó me da la sensación de que el 11D va a ser un buen negocio. Yo soy un cliente tuyo y te lo digo. ¿Vos qué me respondés? Mirá, yo creo que ya lo estás viendo un poquito en los mercados, ¿no? O sea, hoy un trigo disponible vale 110. Olvídate de la calidad, vale en los mercados a término 115, 118 dólares. Si te vas a una posición en enero vale 130. Y lo llamativo es que en realidad el precio internacional baja para el próximo ciclo. ¿Por qué? Porque hay una situación un poquito más holgada mundialmente. Entonces, si acá tenías 220 y estás en 118 y estás hablando de 200, te vas a 130, quiere decir que hay una suerte de inversión de precios que está poniendo de manifiesto que la gente está
creyendo que por lo menos no va a haber restricciones comerciales. Tema derechos, difícil, ¿eh? Yo lo veo difícil el tema derechos por una cuestión, como siempre sostengo, que cambiar la regla en el medio del agua es medio complicado. Normalmente cuando uno cambiaba los derechos de exportación es para el otro ciclo, antes de la siembra. ¿Por qué? Porque esto no estás vendiendo tornillos, estás vendiendo un producto que arranca prácticamente su periodo comercial cuando se está sembrando, con lo cual vos vas tomando posiciones. Si vos y te vas a encontrar en diciembre que lo estás cosechando, pero vendiste gran parte. Pero si yo te digo, abro los cupos, aunque sea, abro los cupos y anuncio que las retenciones, bueno, las saco, pero las saco, no sé, pero abro los cupos. Ya, es política flexible, en realidad se puede cambiar todos los días, digamos, ¿no? A ver, pensemos en lo que pasa hoy. Hoy tenés comprado casi 7 millones de toneladas. Y tenés cupo por 4.2. Entonces, ¿qué querés esperar que reaccione? Podés liberar 2,5 que no pasa nada. Pero no va a pasar nada. Cuando abrieron este último millón dijimos, no va a pasar nada. Quizás hasta puede bajar, termina bajando. O sea, el único que compra hoy en día es la industria porque necesita, está buscando calidad, puede mejorarte un poco el precio, pero no, está solo. Che, Gaucho, ¿y la industria tiene miedo que se abran los cupos? ¿La industria o la exportación tiene miedo que se abran los cupos? Porque en teoría una cadena lo que mejor le podría pasar es eso, que se abran los cupos, que yo creo se que saquen las retenciones. Empieza a haber va a empezar a haber algunas tensiones dentro de la propia cadena, ¿no? O sea, vos decís que algunos quieren todavía esa protección. Viste, digamos, o sea, no pueden vivir sin protección. Hay una suerte de protección en todo esto, que de todas formas, yo creo que, insisto, están con unas posiciones bastante holgadas hoy en día. Pero para la próxima es como empezar a competir un poco más. Y eso bueno eso. Sí, pero obviamente. No puedes siempre apretar a un solo tipo. Sin lugar a dudas. Además, digamos, es volver a márgenes razonables de negociación. Sí. O sea, no puedes pensar en, como se dio en algunos casos, márgenes enormes, en un mercado que es básicamente, lo dijimos hasta el cansancio, un mercado de volumen y no de margen. La última, Maíz, tiranos unos comentarios de Maíz como para cerrar. ¿Qué está pasando? No son los más positivos tampoco. Okay. No son los más que no diga nada. Entonces, vamos con soja. Vamos con soja. Pero no, estás hablando de maíz y te digo, no son los más positivos. Si asumís que la caída no va a ser menos del 15 o del 20, y de ahí para adelante podemos mejorar, bueno, estamos optimistas, pero habría una caída no menor. Tengo una pregunta, ¿La caída será tan inflexible? Porque, por ejemplo, a ver, yo te voy a decir una cosa, vienen las PASO, ¿fecha de las PASO? Agosto, 6 de agosto, 8 de agosto, creo. 9 creo que sí. Ok, tenés tiempo. Yo cuando vivía en Pergamino, que en esa época se sembraba temprano, se sembraba y más ahora, 20 de agosto. Y más ahora que tenés una brecha octubre, de tardíos muy grande. Etcétera, ¿no? ¿Puede influir, puede cambiar? ¿Hay elasticidad en esto? Sí, sin lugar a dudas. De todas formas, tenés vos tenés los híbridos, tenés los agroquímicos, tenés la tecnología, tenés el contratista. A ver, acá tenés un punto que, digamos, a diferencia del trigo, las diferencias de precios son mucho más chicas, ¿sí? Con lo cual, acá sí tiene una real importancia y vital en los derechos de exportación. Estás hablando de un producto por ahí 165, 167 dólares en FOB, con lo cual 20% son 35 dólares. Claro. Ahí me empezaba a cambiar un poco la cosa. Sí. Pero el punto es si se puede llegar a instrumentar una cosa así. Yo tengo dudas porque yo realmente no escuché a ninguno que fuera taxativo en el tema de los forrajeros. Okay. ¿Y por qué? Porque en realidad acá sí tenés una cadena que genera tensiones de todos lados. Porque si vos modificás el maíz... Porque en realidad son varias cadenas en una, digamos. El pollero se va a quejar, que ya se está quejando. El filotero también. El filotero se va a quejar, todos van a pedir que en la medida que baje de estas retenciones, bajen las otras retenciones, y después cuando la cosa no dé para mucho más, se va a decir, bueno, dame algún reintegro, con lo cual se empieza a distorsionar todo esto. Sí, de todas maneras, yo creo que lo piola es verlo todo sistémico. Vos lo que tenés que hacer es volver a una inflación del 2 al 5% como mucho. Claro. Tenés que salir con pero para verlo sistémico tenés que tener sistema, claro, que es lo que no tenés, digamos. Son todo un montón de medidas que van por la macro y la política. Vos igual tenés que pensemos salir... que, y yo me remito un poco a lo que decía el otro día Víctor Tonelli, las relaciones hoy insumo-producto son aberrantes, ¿no? Él estaba hablando de una relación 20-1, cuando lo normal es 9, 10, 12-1, y en algunas áreas a 40-1. Bueno, es lo único que salvó que con los aumentos de costos generales y todo el problema estructural, algunos sectores pudieran funcionar, a costilla de otro, como el pobre maicero. Gustavo, impecable, buenísimo, gracias, buenísimo el panorama, muy sintético. Nos vamos al tercer bloque. Vamos a avanzar con la encuesta. Me parece que vamos a ir a la encuesta y vamos a hacer ronda del mate para hablar de sorgo y ronda del mate al final con Ricky Negri para cerrar un poquito todo esto. Espérenos un minuto y medio. Ya venimos.